Hoy vamos a hablar de este problema tan serio y lo que decía es que las pandemias no solamente son, hoy estamos pasando una etapa, imagínense cuánto tiempo con esta etapa del tema del COVID como pandemia, pero también hay patologías y enfermedades como la diabetes que están identificadas como pandemia. ¿Eso qué significa? Que afecta a todo el planeta y definitivamente dentro de los problemas de salud a nivel global, la diabetes es una enfermedad, no considerada solamente una enfermedad crónica, sino también una real pandemia, porque muchas personas en el mundo lo padecen, lo sufren y definitivamente es un problema de salud serio, ¿no? En diferentes países, lo digo por el mío, y creo que puede ser el comportamiento de esta enfermedad debe ser de la misma manera en diferentes países de Sudamérica, tanto en Perú, tal vez en Ecuador, en Colombia, México, sin ir muy lejos, Estados Unidos, que es uno de los países que tiene pero cantidades grandes de personas que sufren este mal, que es la diabetes. Pero dice esto, el concepto erróneo acerca del riesgo de COVID-19 cuando se padece diabetes. Esto parece medio contradictorio, ¿verdad? Porque sabíamos que cuando existen enfermedades de base como el cáncer, como la hipertensión, la obesidad y dentro de ellos la diabetes, estos eran patologías de base para que uno pueda desarrollar mucho más rápidamente este problema que es el COVID, ¿no? O que definitivamente esta pandemia les afectaba más a ellos. Pero ahora vamos a ver un concepto acerca de lo que es esto, que cómo está relacionada la diabetes con el COVID. ¿Realmente es así? Entonces, para empezar debemos de decir lo siguiente. Primero que nada, cuando una persona sufre COVID, cuando una persona ha pasado por este problema, por el coronavirus, entonces, ¿qué es lo que sucede en esta persona? Cuando una persona ha pasado por COVID, lo primero que pasa, mis amigos de TIENS, es que existe una tormenta dentro de ellos llamada tormenta inflamatoria. ¿Qué es eso de tormenta inflamatoria? Así como una tormenta como las que estamos viviendo por donde yo estoy en Cochabamba. Una tormenta inflamatoria se refiere a que cuando una persona está pasando por este problema de COVID, en el cuerpo empiezan a haber inflamaciones de diferente tipo y eso se debe a que se ha detectado en estas personas que están cursando COVID diferentes marcadores inflamatorios, tales como las interleuquinas, las citocinas, las quimiosinas, que son componentes inflamatorios que van a causar lesiones en diferentes lugares de nuestro cuerpo, en diferentes células, afectando diferentes órganos y obviamente afectando a las funciones que desarrollan estos órganos. Entonces, en conclusión y sencillo, una persona que tiene COVID va a pasar por procesos inflamatorios porque su mismo cuerpo está predispuesto a hacer una tormenta de estos componentes que son proinflamatorios, ¿no? Eso es lo que sucede en una persona que tiene COVID y eso se ha detectado en pacientes que han llegado hasta terapias intensivas o unidades de cuidados intensivos. Entonces, lo primero que se hace es buscar. ¿Qué se busca? Se puede buscar esos componentes, ¿no? Esos componentes inflamatorios para darle una mejor monitorización al paciente de COVID. Entonces, esos marcadores inflamatorios los genera una persona que está pasando por esta enfermedad, por el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas citoquinas, con esas quimiosinas que están produciéndose cuando una persona cursó un COVID? Entonces, cuando una persona está con COVID, estas citocinas, estas quimiosinas, estos elementos proinflamatorios, el COVID, atiendan bien, el COVID produce que en el cuerpo se eleven estos componentes inflamatorios. Y lamentablemente estos componentes inflamatorios como las citoquinas, las quimiosinas, a la vez lo que van a hacer es que van a bloquear la acción de la insulina. Ahí va la relación, ahí va una relación con el tema de la diabetes. Es por eso que cuando las personas tienen una diabetes no bien controlada, una diabetes que está, bueno, normalmente en la diabetes una persona tiene que estar tomando su medicación tal cual su endocrinólogo le haya recetado.
Pero si el paciente es descuidado y no consume su medicación y además tiene una alteración en su alimentación, porque tenemos que recordar que un paciente diabético tiene que tener una dieta especial, ¿no? Tiene que comer cierto tipo de alimentos y evitar otra cantidad de ellos. No puede comer lo mismo que comía antes, ¿no? Por esa misma razón, porque va a ser picos de hiperglicemia, su azúcar se le va a subir y eso agrava más el problema y además de que también afecta a su inmunidad. Entonces, una persona con diabetes tiene que estar medicada en primer lugar y segundo, tiene que tener cuidado en su alimentación, tiene que saber alimentarse, saber qué alimentos no consumir. Ahora, si además de eso esta persona tiene COVID, por sí solo en una persona que no tenga diabetes, el COVID lo que hace a través de esta tormenta inflamatoria, donde se elevan las citoquinas, las quimiosinas, ¿qué es lo que hace? Esos componentes ayudan a que se bloquee la acción de la insulina. Y sabemos que la insulina es súper importante para regular los niveles de azúcar en sangre. Por lo tanto, soy persona que no tengo diabetes, pero paso un COVID, pues eso me puede generar incluso una alteración en cuanto a la cantidad de azúcar que esté en mi sangre, porque puede afectar incluso a la generación de insulina. Por ahí va la relación. Entonces, si tengo hiperglucemia, es decir, se me sube la sangre, también se me sube el azúcar en la sangre, también se va a elevar el proceso de glucólisis, ¿no? Y además, eso va a favorecer a que los virus del SARS-CoV-2 se repliquen. Por lo tanto, hay una relación ahí, existe una relación que debemos de tener cuidado. ¿Y eso en quiénes sucede? Siempre y cuando las personas no hayan tenido el cuidado de tener una regulación, el cuidado de controlar su diabetes. Entonces, esa es la relación del COVID. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿A qué queremos llegar con esta capacitación? A que si la persona tiene diabetes y no está controlada esa diabetes, es decir, dentro de los parámetros normales, entonces sí va esta persona a predisponerse a todos los desastres que haga esta enfermedad con ella. Pero si tengo diabetes, pero lo estoy controlando bien, entonces voy a poder salir adelante si es que yo cursara con un COVID. Espero que se entienda hasta ahí. Entonces, ese es el objetivo de esta capacitación. Ver que las personas puedan tener su diabetes controlada. Y una vez que tengas la diabetes controlada, definitivamente, pues, este COVID lo vamos a poder pasar normal. ¿Cómo podría la diabetes se podría agravar en el COVID-19? Primero que nada, atención, ¿qué es la diabetes? Todos nosotros, ustedes que están aquí conectados, todos los que estamos conectados en este momento, todos tenemos esta glándula llamada páncreas en la parte, ¿no? En la parte de la región del abdomen tenemos esta glándula que es el páncreas. Y esta glándula exócrina y endocrina a la vez produce a través de unas células especializadas, que son las células beta, que están en los islotes de Langerhans. Estas células beta de tu páncreas todo el tiempo está produciendo y fabricando insulina. Lo fabricamos todos. Y la insulina es como estas llavecitas que tú estás viendo acá. Si tú desayunaste, almorzaste o cenaste o simplemente ingeriste una manzana, de inmediato, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo? Lo primero que hace el cuerpo es transformar en ese proceso metabólico que se produce en nuestro organismo, se transforma ese alimento en azúcar, en glucosa. Entonces, y no necesariamente tiene que ser dulce, es otro mito que mucha gente dice, no, pues, pero es que, no, yo simplemente consumí, qué sé yo, un sándwich de tal cosa, ¿no? Que tiene sal. No, todo lo que nosotros consumimos se convierte en glucosa, eleva los niveles de glucosa, aunque lo que hayas comido no tenga ningún tipo de dulce. Bien, entonces los alimentos por el proceso metabólico elevan la glicemia, ¿en dónde? En la sangre. En la sangre se eleva la glucosa. Después, por eso que todos, si ustedes hacen la prueba después de comer, después de los 10, 15 minutos después de comer, después de cualquier alimento, si tú te hicieras una glicemia,
eso va a estar elevado por encima de los parámetros normales. Nos acordaremos de que el parámetro normal de la glucosa tiene que estar entre 70 y 120, 70 y 110, 70 y 110. Ese es el parámetro normal de la glucosa, 70 a 110, ¿no? Ese es el parámetro normal. Si yo tengo 111, 112, 113 constantemente, ya se podría hablar de una diabetes. Y otra cosa también, no existe tengo poca diabetes o tengo mucha diabetes. Eso no hay en medicina. ¿Es diabetes sí o no? Entonces, diabetes es cuando está por encima de sus parámetros normales, de 70 a 110. Perfecto. Entonces, me alimento, el azúcar, después de alimentarme, el azúcar en sangre se eleva. Y esa elevación que está del azúcar en la sangre no es para siempre que se queda. Se detecta y además en ese momento el páncreas produce insulina y la insulina ¿qué hace? La insulina agarra todo ese azúcar que está dentro del torrente sanguíneo y lo deposita y lo guarda, lo almacena. ¿Dónde? En los órganos que más requieren energía, porque recuerda que la glucosa es energía. Entonces lo va a depositar. ¿Qué es lo que más, dónde tú más necesitas energía? Todo el tiempo estamos caminando, estamos en actividad durante el día, lo deposita en los músculos. ¿Dónde más necesitas energía? En el cerebro, ¿no? El cerebro necesita glucosa todo el tiempo para funcionar de forma óptima. Entonces también se deposita una parte de esta glucosa en el cerebro, un músculo cerebro. En el hígado, es el órgano que funciona más, que tiene tantas actividades, también se deposita en el hígado. Perfecto. Entonces la insulina dice, muy bien, se elevó el azúcar en la sangre, esta persona acaba de consumir un alimento, ¿qué voy a hacer? Voy a depositar el azúcar en los almacenes, digamos así, ¿no? Entonces lo deposita en músculo, lo deposita en cerebro, lo deposita en hígado. Perfecto. Pero sigo teniendo glucosa, ¿qué hago? Y es ahí que por el proceso de gluconeogénesis lo que hace el cuerpo es depositar ese exceso de azúcar en el tejido graso. Entonces, de esa manera se distribuye el azúcar y por lo menos a la hora y media o dos de haber ingerido algún alimento, los niveles de azúcar en sangre tienen que bajar a los rangos normales, 70 a 110, 70 a 110. Ahí se tienen que mantener. Eso sucede en una persona normal, en una persona que no tiene diabetes. Nosotros ingerimos alimentos, se eleva el azúcar, la insulina agarra como si fuera una llave, agarra la puertita de las células del cerebro, músculo, hígado, tejido graso y lo empieza a depositar en las células. ¿Listo? Y ahí es su función. Y así funcionamos todo el tiempo. En una persona que tiene diabetes, esta persona ingiere alimento. ¿Y qué sucede? La cantidad de azúcar está elevada en el torrente sanguíneo, pero su insulina no puede depositar ese azúcar elevado en sangre en las diferentes células o en los diferentes órganos importantes. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque así como está en el ejemplo tal aquí, es un ejemplo muy significativo, es como si la llave de la insulina no ingresara en la bisagra de la célula. No es su llave, no puede abrir. Entonces, ¿qué sucede? No puede depositar el azúcar y por eso es que la cantidad de azúcar se mantiene elevada en la sangre todo el tiempo. Acuérdense de algo, el azúcar, la glucosa para nosotros es nuestra energía, es nuestra fuente, ¿no? Es nuestra energía, nuestra fuente energética. Es la glucosa. Gracias a la glucosa nosotros podemos tener nuestras células activas, estar lúcidos, ¿no? Es importante la glucosa. Y como esas personas tienen la cantidad de glucosa en sangre, las células no la reciben. Y si no reciben glucosa, ¿qué va a pasar con esas células? Es como si se murieran de hambre, no tienen energía, no hay alimento. Y es por eso que un paciente una persona con diabetes siente mucho cansancio. Y si no hay energía, siente como si tuviera hambre, ¿no? Entonces no hay energía, tengo hambre. ¿Y qué hace un paciente diabético? Empiezo a comer más, ¿no? Eso se llama polifagia. Las tres polis se le dice las tres polis de la diabetes: polifagia, poliguria, polidipsia. ¿Qué significa polifagia? Como mucho. ¿Por qué? Porque claro, la célula no está recibiendo su glucosa, está en el torrente sanguíneo. Polifagia. ¿Qué más hace? Como la cantidad de azúcar está elevada en sangre, produce un efecto de osmolaridad tal que la persona tiene sed. Entonces, polidipsia, mucha sed. Esos son los tres síntomas de una persona que tiene diabetes: mucha hambre, mucha sed
Y al consumir bastante agua, mucho más, la gente dice tengo mucha sed, antes de diagnosticarse la diabetes, y obviamente también va a ocasionar una poliuria constantemente al baño orinar. Esas son las tres los tres síntomas principales que se produce en una persona que tiene diabetes. Listo. Entonces, eso es lo que le pasa a una persona diabética. Recordemos que existen dos tipos de diabetes. La primera es la que afecta a los niños, porque es una diabetes relacionada con un proceso autoinmunitario, es relacionado a infecciones virales y se da en niños. Ellos definitivamente tienen que utilizar insulina de por vida. Y la diabetes, y ahí casi no se puede hacer nada, lamentablemente. Pero en la diabetes tipo 2, ahí sí se puede hacer algo, porque esta tipo 2 es adquirida. ¿Y cómo es adquirida? Por mis hábitos alimentarios, por la predisposición de mis padres, porque hago un desorden, ¿no?, de mi vida emocional, incluso es importante la emoción. Hay gente que ha desarrollado diabetes después de una gran pérdida, después de una gran preocupación, de un gran estrés. Entonces, tiene el factor emocional es importante en este tipo de diabetes tipo 2. Entonces, la diabetes tipo 2 sí la podemos evitar. Nos podemos cuidar de tener ese tipo de diabetes, la tipo 2. Alimentándome bien, haciendo ejercicio, evitando el sobrepeso, sobre todo evitando el sobrepeso, y cuidando mis emociones. Entonces, eso es importante. Y esto de las emociones lo vamos a hablar mañana. Te recomiendo que pases el link el día de mañana. Estará súper interesante. Hablaremos de medicina china y realmente cómo se relacionan estas emociones. Y hablaremos también de la diabetes desde el punto de vista de la medicina china. Mañana está súper bomba la capacitación de mañana a las 9. Bien, entonces, la diabetes tiene ese componente, incluso emocional, ¿ya? Entonces, eso es lo que sucede. Perfecto. Hasta aquí hemos entendido por qué se produce la diabetes, cómo es una persona normal y qué es lo que pasa en una persona con diabetes. Ahora, una persona que tiene diabetes, al ser una enfermedad crónica, ¿no?, la diabetes, esta enfermedad causa procesos inflamatorios también. Acuérdate que dijimos al inicio que una persona con COVID va a causar una tormenta inflamatoria, ¿no?, por las citoquinas y quimiosinas. Pero en la diabetes, la misma diabetes también causa un proceso inflamatorio dentro del cuerpo, dentro de los órganos. Ahora imagínate esas dos cosas unidas. Si la diabetes por sí sola causa procesos inflamatorios y el COVID además puede desatar una tormenta inflamatoria, ¿te imaginas cómo está el organismo? Y es por eso que estas personas que no tienen controlada su diabetes pueden desarrollar, pueden tener, además de diabetes y COVID, pueden causar estragos en su salud, por esa razón, ¿no? Porque ambas patologías, la diabetes por sí sola que causa inflamaciones también, y el COVID que con patada voladora, yo diría, pues hace un desastre de tormentas inflamatorias. Es ahí la razón y el origen del problema que se ha cursado y que se han visto pacientes en terapias intensivas, precisamente que han tenido una diabetes mal controlada, ¿no? Entonces, esa es la razón y esa es la capacitación y eso es de lo que estamos hablando hoy. Saber la importancia de poder controlar esta diabetes, porque sí los niveles de azúcar, porque sí nos puede predisponer a tener problemas de salud serios en un futuro. Perfecto. Muy bien, entonces este COVID-19 al ser una enfermedad inflamatoria no solamente va a afectar, no solamente le va como que a aumentar el peligro a la diabetes, sino como al ser una enfermedad inflamatoria, el COVID también va a causar inflamaciones en otros órganos, como el miocardio. Sabemos que el corazón es un músculo, va a causar una miocarditis, eso bien lo sabemos. Puede afectar al hígado, causando infiltraciones de linfocitos, puede afectar al cerebro, puede causar microtrombos, ¿no?, en los glomérulos renales, que son como los pequeños filtros que tiene el riñón. Entonces, son órganos blancos en los cuales el COVID puede afectar estos órganos. Ahora, sabemos bien, y aquí también lo dice, que cuando una persona tiene hiperglucemia, es decir, se elevan las cantidades, los parámetros normales de glucosa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona puede también tener infecciones virales, de hecho, ¿no? No solamente virales, sino una persona que tiene diabetes va a tener enfermedades, puede tener, no solamente predisponer a infecciones virales, sino también a hongos, a bacterias, etcétera. Pero en este caso, si tiene la persona diabetes, su azúcar está elevado, esos virus van a poder replicarse lo más que quieran.
Ahora, existe una situación importante. Cuando sabemos bien, ¿no? Sabemos bien que el virus, ustedes han visto la figurita del virus, el virus tiene una proteína, tiene una glucoproteína en su exterior. Esa proteína es la proteína S, ¿no? El virus tiene una proteína en su exterior, esa glucoproteína. Esa proteína S, que está en la parte superficial del virus, esa proteína tiene la capacidad de unirse a un receptor específico. ¿Y a qué receptor se une? Se une a un receptor llamado ECA. ¿Qué significa ECA? Es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ese es un tipo de receptor, ¿no? Al que se puede unir esta proteína del virus. Y lo que sucede es que cierto tipo de células, cierto tipo de órganos pueden tener este tipo de receptor transmembrana, ¿no? Como por ejemplo las células alveolares lo tienen. El intestino puede presentar este tipo de receptor. Los riñones, el miocardio, el endotelio, que son el revestimiento interno de las arterias, ¿no? Las células alveolares del pulmón y obviamente el páncreas. El páncreas puede expresar esta enzima convertidora de angiotensina 2 que actúa como una especie de receptor para la proteína S del virus. Entonces, si es un receptor y si el virus entra, el COVID entra dentro del organismo, rápidamente se une a ese receptor. Y en este caso, si es el páncreas, hemos visto que puede afectar a diferentes órganos, pero si en este caso es el páncreas, ¿qué hace? Ese receptor ingresa al interior del páncreas y como hemos dicho que causa una tormenta inflamatoria, puede afectar, puede causar daño tisular, puede causar daño del mismo órgano, daño del tejido del páncreas. Y obviamente dentro de ese daño tisular puede afectar a los islotes de Langerhans, a las células beta, que son las productoras de insulina. Y como afecta a estas células productoras de insulina, listo. Imagínate, si en otras palabras, puede afectar a la fábrica de insulina que nosotros tenemos, no se produce más y los niveles de glicemia pueden subir y una persona puede desarrollar diabetes o puede empeorarse una diabetes ya establecida. Entonces, de esa manera es que hay una relación entre este virus y este tipo de receptor y la diabetes. Ahora, existe la hipótesis de que el coronavirus puede causar una disfunción transitoria de las células beta, ¿sí? Lo que conduce a una hiperglucemia aguda y una deficiencia relativa de insulina. ¿Qué quiere decirte este cuadro? Eso te quiere decir de que existe la suposición, la hipótesis por eso, de que si tú no tenías diabetes, ¿no? En ese momento podrías elevar tus niveles de azúcar. ¿Por qué? Porque ese receptor que tiene que unirse al virus, puede estar ese receptor en el páncreas y el virus causar lesión en el páncreas. Eso puede ser terrible, ¿no? Y si yo no tenía diabetes, pero estabas predispuesto, tenías de repente resistencia a la insulina, estabas tal vez con sobrepeso, tenías una predisposición, podrías desencadenar ahí un problema de diabetes, ¿no? Y causar una deficiencia de insulina. Entonces, por ahí va este dato, ¿no? Importante para recordarlo. Muy bien. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué es lo que sucede, no? Existe toda una serie de acciones por las cuales el cuerpo humano se tiene que no solamente ayudar a combatir este problema del COVID, sino también tenemos que ayudarle a que su sistema inmune no baje, porque también sabemos que el sistema inmunológico deteriorado va a evitar de que el propio cuerpo tenga esa capacidad de curarse, de salir rápidamente de este problema. Entonces, es por eso que si nosotros no controlamos o no enseñamos a la gente a controlar su diabetes, entonces puede causarse todo lo que hemos hablado, inflamaciones, afectarse su sistema inmune y definitivamente causar problemas serios en este tiempo de COVID, ¿no? Y en esta etapa en la que estamos viviendo, en esta tercera, cuarta ola, además. Los estudios han reportado que los pacientes con diabetes bien controlada, que han sido hospitalizados por el COVID-19, tienen una mayor tasa de supervivencia. Miren qué importante. Entonces, si esta persona con diabetes controla
sus niveles de glicemia porque tiene una buena dieta, no se excede en lo que no tiene que comer, está controlando de forma constante sus niveles de azúcar con la medicación adecuada, entonces tiene una mayor tasa de supervivencia si es que cursara con una diabetes. Entonces, fíjense qué importante es que una diabetes esté controlada. Y además dice, una diabetes controlada también va a tener menos marcadores de inflamación. Nuevamente nos habla de esto y hemos empezado la capacitación diciendo que el COVID puede causar una tormenta de citoquinas y quimiosinas, que es una tormenta inflamatoria que puede afectar diferentes órganos, ¿no? Y es por eso que si la persona controla su diabetes, va a haber menos marcadores de inflamación, menos predisposición también a estos componentes inflamatorios que produce el COVID. Por lo tanto, ahí nos podemos ayudar bastante, evitando un problema serio y una complicación severa a futuro también. Sabemos bien que hoy en día la población diabética son los adultos mayores, son los que más riesgo tienen de padecer COVID, y vemos también en el mundo que cada vez los jóvenes, niños y jóvenes están en la misma situación. ¿Por qué razón? Una de las condicionantes es el sobrepeso, la falta de actividad. Por eso es importante nosotros controlar con este tipo de elementos que sí los podemos manejar. Un sobrepeso lo podemos manejar desde el punto de vista que nosotros podemos cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista podemos ayudarnos también. ¿Qué hacer si tiene diabetes y el COVID? Entonces, sabemos que el COVID-19 primero puede dificultar el control de la diabetes. ¿Por qué motivo? Hemos dicho porque si además tiene diabetes y hay COVID y ese virus va a llegar hacia el páncreas a través de su receptor, lo que puede hacer es destruir el tejido del páncreas y obviamente aquellas células especializadas de producir insulina se pueden encontrar afectadas. Eso puede suceder. Ahora, los pacientes que han ingresado al hospital y han tenido, ¿y qué sucede? Obviamente esas personas que han tenido estas hiperglicemias han tenido que necesitar mayores cantidades de insulina incluso, ¿no? Y como consecuencia han producido cetoacidosis diabética. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es como la acidificación de la sangre debido a que se producen muchos cuerpos cetónicos. Y debido a la elevación de cetonas o se producen cuerpos cetónicos, la sangre se vuelve ácida. Es una complicación de la diabetes. La cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes. Eso significa que la insulina no ha sido capaz de ayudar a bajar los niveles de azúcar en sangre. Incluso se han visto en casos de terapia intensiva que la cantidad de insulina ha sido elevadísima, las que han tenido que necesitar y aplicar a los pacientes con diabetes, incluso más de 100 unidades de insulina en un día, porque no respondían a la insulina, ¿no? Y si eso no sucede, es un paciente no puede controlar la diabetes y su azúcar sigue subiendo a pesar de que tiene insulina, puede llegar incluso a este problema que es la cetoacidosis diabética, y eso es peligroso, ¿no? La sangre se vuelve ácida y eso ya es incompatible con la vida incluso. Por lo tanto, hay que tener este tipo de cuidados y conocer a los pacientes o a las personas que te contactan y te dicen, ¿qué puedo hacer? Tengo diabetes y quiero cuidarme y evitar el COVID, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que cerciorarnos cómo está su cantidad de azúcar, si está utilizando medicación o si está utilizando insulina, es importante. ¿Por qué es importante? Porque si está utilizando insulina, significa que sus niveles de azúcar realmente se han elevado y necesitan ya definitivamente esto que es lo último que se usa. En un paciente diabético, lo último que se utiliza, usa es la insulina, porque primero está la medicación con metformina, glucoban, estos medicamentos que nos ayudan a bajar el azúcar, ¿no? Eso es lo que se utiliza, pero cuando ya eso no responde bien, ya se utiliza la insulina. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. Y todo paciente que tiene diabetes, yo sé que ellos todos manejan, la mayoría de 10, 8 son los que manejan muy bien su glucómetro, porque constantemente están tomándose la sangre, tomándose el azúcar en sangre para ver cómo va su problema, ¿no?
Entonces, tenemos que tener cuidado en ese tipo de pacientes, ¿bien? Entonces, esas recomendaciones en estos pacientes que tengan este tipo de problemas. Ahora, por eso es que lo primero que debemos de tener en cuenta hasta aquí es que este problema del COVID y la diabetes son dos situaciones que se pueden unir en desfavor de la buena función orgánica. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Evitar que si tengo diabetes mis niveles estén elevados. ¿Cómo lo debo de hacer? Teniendo una buena dieta, una buena alimentación, cuidando lo que como y cuidando mi medicación. ¿Y qué más debo de hacer? Me voy a suplementar con TIENS. ¿Qué hago al suplementarme con TIENS? No solamente voy a ayudarme a regular mis niveles de azúcar, sino que también me voy a ayudar a evitar que si por si acaso pasara por un COVID, entonces mi cuerpo esté preparado para hacerle frente y que el COVID con todos sus procesos inflamatorios no haga desastres dentro de mí. A eso está destinada esta capacitación, que enseñemos a las personas a normorregular su azúcar, su glicemia, en caso de que sean personas que tengan este problema. Y es por eso que TIENS ha creado fortalece tu sistema inmunológico y aumenta tus defensas, además nos ayudará a regular los niveles de azúcar. ¿Y por qué el sistema inmunológico? Porque definitivamente una persona que tiene diabetes también se va a afectar su sistema inmune. Y dentro de esos productos de mejorar el sistema inmune tenemos el calcio nutritivo. Sabemos que el calcio nutritivo de TIENS no solamente es uno de los productos más importantes, es el producto estrella. ¿Por qué es el producto estrella? Por la calidad de absorción que tiene, porque ningún otro calcio de ninguna otra compañía, de ninguna otra empresa, tiene la misma calidad, la misma cantidad de pureza de componente de calcio en sí. Y no, tampoco ninguna otra, ni siquiera a nivel farmacéutico, existe un calcio que se pueda absorber en el 95.4% como lo tiene nuestro calcio TIENS. Nuestro calcio TIENS es el mejor, por eso es considerado el rey de los calcios, porque recordemos que el calcio no solamente es un mineral destinado a nuestro sistema óseo, sino que también es un mineral que ayuda a muchas funciones orgánicas, entre ellos la función cerebral, la función cardíaca, pulmonar, intestinal. En realidad, el calcio forma parte de cada una de nuestras células. Nuestro calcio es un calcio natural, es un calcio que viene a través de la columna de bovinos, ¿no? De ahí es su fuente natural, es calcio puro. Alguna vez me dijeron, no, pero algunas personas que por primera vez consumían el producto, no, pero esto parece solamente leche. No, no es leche. El calcio el mineral calcio tiene un color tiene un color blanquecino, entonces el calcio es puro. Nosotros tenemos calcio puro. ¿Qué cantidad de calcio tiene cada sobre de TIENS? 400 miligramos de calcio. Con 2 sobres al día tú llegas a 800 miligramos de calcio. ¿Cuánto requiere mi cuerpo? Entre 1000 y 1200 miligramos de calcio. Entonces me acerco mucho a los requerimientos diarios que tiene el calcio cuando nosotros lo tenemos que consumir, ¿no? Entonces no solamente nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, sino que también nos ayuda a mejorar las funciones cognitivas, la función cerebral, nos ayuda a mejorar también la función muscular en aquellas personas que hacen ejercicios y demás. Es importante porque el calcio interviene en la contracción de los músculos. Por lo tanto, nos ayuda a mejorar y tener un buen sueño, un sueño de calidad además, ¿no? Y como estamos hablando de este tema de diabetes, sabemos bien que tenemos el calcio dietético, y el calcio dietético ¿por qué está diseñado el calcio dietético y por qué se recomienda a las personas que tienen diabetes? Se llama dietético porque estas personas que tienen diabetes, a la vez de también perder azúcar, se llama glucosuria a través de la orina, también pueden arrastrar calcio. Entonces una persona con diabetes también se va a descalcificar, es más, mucho más rápido que una persona normal. Entonces, si la persona una persona diabética se va a descalcificar más rápido, ¿qué necesita? Necesita aporte de calcio. Entonces, gracias a la composición que tiene el calcio dietético, también nos ayudará a regular los niveles de azúcar en sangre, ¿no? De glicemia. Tenemos luego el cordyceps.
El Cordyceps sabemos que es un producto también que ayuda al sistema inmune, ¿no? ¿Por qué motivo ayuda al sistema inmune? Porque tiene una actividad biológica que ayuda a que las mismas células del sistema inmunológico se trabajen mejor, reconozcan más rápidamente al enemigo, ya sea virus, bacterias u hongos, gracias a la actividad de las células especializadas que ayudan a detectar no solamente enemigos como este tipo de bacterias, virus u hongos, sino también nos ayuda a detectar células que se están transformando en malignas. Entonces, ¿qué hace nuestro sistema inmune? Las ataca. ¿Quién ayuda a hacerlo? El Cordyceps. Por lo tanto, es un producto que nos ayuda a potenciar nuestro sistema inmune. Entonces, todos los debemos de consumir. Sabemos que este hongo ha sido descubierto hace milenios y que solamente los emperadores lo consumían en su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente les daba vigor, fortaleza, sino que también porque pensaban en China que habían encontrado la panacea universal, algo que lo curaba todo, porque veían los resultados que tenía el Cordyceps, destinado a mejorar funciones pulmonares, funciones renales y hepáticas. Entonces, el Cordyceps tiene esa actividad, tiene esa acción de protegerte incluso contra un cáncer, porque potencia de tal manera tu sistema inmune que si estas células especializadas que son las NK ven una célula maligna, directamente la destrozan, la eliminan. ¿Quién hace eso? El sistema inmune, pero ¿quién lo potencia? El Cordyceps. Entonces, eso es lo que hace el Cordyceps, además de que nos ayuda a combatir la fatiga, nos ayuda a tener mayor vida, vivir mucho más tiempo, a ser longevos, mejora la actividad cardiovascular, bien sabemos, y activa a las células, a los glóbulos blancos, a las células natural killer, a estas células especializadas de nuestro sistema inmune. Entonces ahí tenemos el Cordyceps, ¿no? Bien. ¿Qué más? La chitosa es un producto que está dentro también de lo que es el pack del sistema inmune, y la chitosa, importante, ¿por qué la chitosa? Es el único producto que no tiene vitaminas, minerales, no tiene nada de esto, no es un producto como los demás que tienes como la espirulina, por ejemplo, ¿no? Esta chitosa tiene la acción de ¿qué? De limpiar, específicamente es un limpiador. Así como en el té, sabemos que tiene esos 3 pasos que son limpiar, regular, suplementar. Entonces la chitosa lo que hace es limpiar. ¿Limpiarnos de qué? Limpiarnos de toxinas, metales pesados, limpiarnos del exceso de grasa. Lo que hace la chitosa entonces es limpiar, por un lado. Por otro lado, ¿qué hace? Regula el pH de mi organismo. Si mi pH está ligeramente ácido, yo voy a tender a hacer enfermedades, porque mi cuerpo está predispuesto a que se despierten cierto tipo de enfermedades o cierto tipo de patologías porque he hecho un desorden en mi organismo. ¿Quién te regula el pH de tu organismo? Es la chitosa. Además de que cierta parte de la chitosa ayuda como un limpiador, porque recordemos que la chitosa es una fibra dietaria de origen animal y también ayuda a mejorar el intestino, ayuda a eliminar incluso esto que es el sarno intestinal. Entonces la chitosa es un gran limpiador. ¿De dónde proviene? Proviene de los cangrejos, 100% natural, efectivo además. Y además de que nos ayuda a que nosotros, al tener un cuerpo limpio, ayudamos a que nuestro sistema inmune trabaje mejor. Sin mencionar que la chitosa nos ayudará a controlar el peso, lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? De que si una persona está con obesidad y además puede predisponer a la diabetes y las inflamaciones y todo lo que hemos dicho, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el peso. ¿Y quién hace eso? La chitosa. Por lo tanto, la chitosa es un gran atrapagrasa, nos ayuda a mejorar incluso la función hepática. Entonces ahí tenemos a la chitosa como un gran aliado de nuestro sistema inmune, por esa razón, como limpiador. Y la espirulina, porque la espirulina, sabemos que esta espirulina primero que la espirulina tiene su historia. Tiene su historia porque no es un producto, no es un elemento que recién se esté descubriendo o que recién nosotros lo estemos consumiendo. Ya lo consumían los egipcios, los aztecas, etcétera, ¿no? Tiene millones, billones de años de evolución la espirulina. Tal es así que hoy en día se sabe que es una cianobacteria, productora incluso de clorofila, ¿no? Y además de
de sus colorantes naturales, que son la clorofila y la ficocianina, los cuales tienen efectos beneficiosos en nuestra salud, depurando en nuestro organismo. Por lo tanto, la espirulina, además de eso, tienes 18 tipos de aminoácidos, es un alimento completo, además que tiene proteínas, oligoelementos, minerales. La espirulina, pero le pasa así como con goles de cancha a todos, a casi a todos los alimentos. Es mucho mejor que, incluso que tiene vitamina A, mucho mejor que la zanahoria, tiene hierro mucho mejor que las espinacas, es decir, consumir 1 gramo de espirulinas es como consumir 1000 gramos de verduras y frutas. Por lo tanto, la espirulina tiene un efecto beneficioso en todos nosotros. Y si nosotros tenemos una buena alimentación, tenemos buen aporte de vitaminas, minerales, aminoácidos, como lo tiene la espirulina, nuestras funciones orgánicas estarán mejor. ¿Qué más hará? Nuestro sistema inmune trabajará mejor, por lo tanto, nosotros podremos tener mayor resistencia a cualquier tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque tendremos una nutrición equilibrada a través de la espirulina. ¿Listo? Entonces, por ahí que la espirulina está dentro de este paquete de inmunidad. Tenemos también el suplemento de zinc. Sabemos que el zinc es un mineral súper importante. ¿Por qué motivo? Porque es un mineral que está concentrado en ciertas partes de nuestro organismo, en cerebro, en cierto tipo de glándulas de tipo endocrino, está presente en la piel, también está presente por ejemplo, en las funciones tanto de tipo reproductor varón y mujer. Por eso es importante el zinc, y sobre todo en los varones es importante el zinc. Ahora, desde el punto de vista de la inmunidad, lo que hace el zinc es trabajar como un inmunomodulador. Por lo tanto, el zinc nos ayuda a mejorar la actividad inmune, y por lo tanto, al ayudar a mejorar la actividad inmune, nos hará combatir contra bacterias y virus que invaden nuestro organismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace este zinc? Nos ayuda a cuidarnos de que cualquier noxa, de que cualquier enemigo entre y nos destroce. ¿Cómo lo hace? Fortificando el sistema inmune. Entonces, de esa manera también el zinc nos ayuda y tiene un papel clave en la función inmunitaria, ¿no? Tenemos el zinc dentro del pack del sistema inmune. Bien. ¿Qué más hace el zinc? Mejora además, ¿por qué? Porque también el zinc es parte de todos, de piel y faneras, por lo tanto mejora la condición del cabello, las uñas, ayuda al crecimiento, sabemos eso también, nos ayuda incluso a problemas si es que existiera un problema de apetito, entonces nos ayuda por ahí a mejorar esas situaciones. El fossyrup. El fossyrup, ¿por qué? Porque está destinado a mejorar tu inmunidad intestinal. Ya lo habíamos dicho en alguna capacitación, si el intestino es el inicio de tener una buena línea de defensa. Entonces, si quiero tener una buena línea de defensa, tengo que tener una buena inmunidad intestinal. Y para eso está diseñado el fossyrup, el cual es una oligofructosa, la cual ayuda a mejorar como prebiótico, ayuda a mejorar la cantidad de bacterias beneficiosas que todos nosotros tenemos en nuestro intestino. Si en algún momento nosotros hemos hecho un desbalance, una disbiosis, que significa que es un desbalance de la flora microbiana intestinal, tengo que consumir fossyrup, tengo que reparar a mis bacterias que en algún momento las he eliminado por múltiples factores, dentro de ellos incluso el estrés, el consumo de medicamentos como antibióticos son los que más afectan a nuestra microflora intestinal. Recordemos que depende incluso la salud mental de una buena salud intestinal. ¿Qué quiero decir con esto? De que si quiero tener buena salud, buena inmunidad, mi intestino tiene que funcionar bien. Tengo que tener una buena barrera bacteriana. ¿Quién me ayuda a tener esa buena barrera bacteriana? Es el fossyrup, definitivamente, ¿no? Entonces, este fruto oligosacárido nos ayuda a que el intestino trabaje y funcione mejor. Por lo tanto, ayuda al estreñimiento, ayuda a controlar el estreñimiento, es importante, y si en algún momento has tenido diarreas también, el fossyrup tienes que consumirlo. Entonces, diarreas o estreñimiento, ahí tiene que estar el fossyrup. ¿Cómo se puede consumir? 2 sobrecitos al día, 2 sachets al día, ¿no? Tú no sabes la cantidad de beneficio que le vas a causar a tu sistema inmune, activando a las defensas naturales del organismo, especialmente a la microflora intestinal.
Bien, entonces, también por ahí, como hablamos de la diabetes, quiero mencionar el Yagulan, porque el Yagulan también es un producto que nos ayuda a controlar la cantidad de anormo-regular el azúcar. Entonces, también el Yagulan nos puede ayudar a que el control, a que la cantidad de azúcar en sangre se normalice, ¿no? Entonces, hemos visto en esta capacitación lo importante que es controlar los niveles de azúcar en una persona que tiene diabetes. Es necesario y es justo y necesario que una persona que tenga diabetes tenga que tener controlada sus niveles de glicemia. ¿Por qué? Porque si viene un COVID, el COVID por sí solo tiene todo un proceso dañino dentro del organismo, y si se suma a una diabetes mal controlada, entonces esa persona está lista para llegar a una terapia intensiva si usted no lo sabe manejar bien. Sabemos que en este tiempo tenemos que manejar nuestro sistema inmune, y hoy hemos visto nuevamente qué productos son para nuestro sistema inmune, ¿no? Quitos, hemos hablado del Cordyceps, del calcio, el fosfiro, el zinc. Activa tu sistema inmune, pero paralelamente también ayudaremos a las personas que controlen sus niveles de azúcar. Por lo tanto, espero que esta capacitación nos haya servido. Nos llevamos el resumen de que una persona con diabetes tiene que estar controlada. Nos llevamos el resumen que tenemos que seguir mejorando y activando nuestro sistema inmune, y que tu siguiente compra personal sea este pack de sistema inmunológico. Bien, entonces me despido, conmigo será hasta mañana. Tengo la invitación mañana porque mañana será un Facebook Live buenísimo. Estaremos hablando de la medicina china tradicional, cómo es su implicancia, qué es lo que hace, cómo repercuten las emociones. Recuerden que nosotros no solamente somos seres orgánicos, somos seres que pensamos y sentimos, y nuestras emociones definitivamente afectan a nuestro normal funcionamiento. Entonces, mañana te espero de igual manera. Vive intensamente feliz y saludablemente natural. Te mando un gran abrazo, y que logres todos tus sueños, y que todo lo que tú hayas planeado en este año se haga realidad. Confíes. Nos vemos, conmigo será hasta la próxima oportunidad. Besos, chao, chao.